La estudiante dice, es que no encuentro las palabras cuando quiero hablar. Hace muy bien en empezar la frase con es que. Justifica, explica la causa de un problema. Es que. Si yo llego tarde a una reunión, es muy probable que el jefe me pregunte, Pedro, ¿por qué has llegado tarde? Y yo voy a decir algo como, es que he perdido el autobús, es que había mucho tráfico. Justifico mi tardanza y por eso comienzo con es que. En español perdemos el autobús. Curioso, ¿verdad? Porque el verbo perder normalmente se aplica a objetos materiales que uno tiene en un momento y un momento después no los tiene. ¿Qué es lo contrario de perder? Lo contrario de perder es encontrar. ¿Y cuál es el verbo que une los dos procesos? ¿Qué verbo hay entre el proceso de perder y el proceso de encontrar? Normalmente, ahí está el verbo buscar. Ayer perdí el teléfono móvil, lo busqué durante 2 horas y al final lo encontré. Menos mal. Menos mal. Es que no encuentro las palabras cuando quiero hablar, dice la estudiante. Los estudiantes no pierden las palabras, sino que las olvidan. Es muy normal. Nos pasa a todos que queremos decir algo en una lengua extranjera y nos olvidamos, no recordamos esas palabras que precisamente habíamos estudiado. Hemos visto esas palabras en los ejercicios, hemos visto esas palabras en algo que hemos leído. Y cuando llega el momento de hablar, no las recordamos. Y por eso el estudiante se siente frustrado. Me siento frustrada, dice la estudiante, y hace muy bien en usar el adjetivo femenino, porque ella es una chica. Si es un grupo de personas, van a decir nos sentimos frustrados. Si es un grupo de chicas, nos sentimos frustradas. Si es un chico, me siento frustrado. Es uno de esos verbos que une un sujeto con un adjetivo y el adjetivo depende en su género y número del género y número del sujeto. ¿Cuál es la alternativa a usar me siento frustrada? ¿Cómo podemos decir me siento frustrada con otro verbo? Simplemente estoy frustrada. Pero la estudiante demuestra una riqueza de vocabulario mayor cuando usa me siento frustrada. El verbo sentirse es un verbo un poquito difícil. ¿Por qué? Porque es un verbo con cambio en la raíz. Me siento frustrada, te sientes frustrada, se siente frustrada. Y además, y encima, hay un verbo que compite con el verbo sentirse y que confunde mucho a los estudiantes, que es el verbo sentarse. Muy parecido, también con cambio en la raíz. La gran diferencia está en que el verbo sentarse es un verbo en aere, pero en la primera persona del singular del presente de indicativo, yo me siento, puede ser de sentirse o puede ser de sentarse. Lógicamente, en esos casos, el contexto es claro. Me siento frustrada, pero me siento en mi silla a trabajar. No hay duda. ¿Y cuál es una posible reacción cuando alguien nos dice me siento frustrado? Una posible reacción es preguntar ¿en serio? Cuidado con la expresión en serio. No significa necesariamente que no sabemos si es broma o si es algo serio. Muchas veces usamos en español en serio para preguntar si algo de verdad está pasando, para confirmar que la situación es la que es. En este caso, queremos confirmar que esa persona tiene un problema y que se siente frustrada. Si, por ejemplo, yo te digo, ayer el Real Madrid perdió 0-3, y tú me dices, ¿en serio? Puede ser porque pienses que te estoy haciendo una broma, pero también puede ser que quieras confirmarlo porque te resulta difícil de creer. Tiene esa doble posibilidad. Bien, en este caso, en la conversación entre un profesor y una estudiante, no es que el profesor piense que la estudiante está hablando en broma, simplemente quiere confirmar, quiere asegurarse de que ahí
está ese problema real. Y por eso el profesor pregunta, ¿en serio? ¿Qué consejo le puede dar un profesor a una estudiante que está frustrada porque no encuentra las palabras? El profesor puede decirle, primero, debes leer la conversación sin mirar el vocabulario ni leer las explicaciones. ¿Qué significa en este contexto? Que el profesor piensa que la estudiante puede empezar a leer una conversación, pero de una forma concreta, de una manera específica. Debes leer la conversación de la que estamos hablando sin mirar el vocabulario ni leer las explicaciones. Debes, obligación, es una forma de expresar obligación. Deber más infinitivo. Debes leer, debes divertirte, debes trabajar. Ese es el único significado del verbo deber. También equivale a causa. Eso se debe a la falta de materiales adecuados. ¿Qué significa eso se debe a la falta de materiales adecuados? La causa de ese problema es la falta de materiales adecuados. La razón, el motivo, es la falta de materiales adecuados. ¿Y cuándo usamos la preposición de después del verbo deber? Eso debe de ser muy interesante. Indicamos una probabilidad y de alguna forma también duda a veces. Es muy posible que eso sea interesante, pero no estamos seguros al 100%. Eso debe de ser muy interesante. También puede aportar la idea de deducción. Por lo que me cuentas, basándome en los datos que me estás dando, eso debe de ser muy interesante. El profesor podría decir en broma, eso debe de pasarte porque escribes poco en español. Eso debe de pasarte, esa frustración que tienes, debe de pasarte porque escribes poco en español. He dicho en broma, pero ¿es posible que sea en serio? ¿Que sea realmente un consejo? Después de leer la conversación, escribe a mano un resumen con tus propias palabras sobre lo que has comprendido. Este es el consejo que le da el profesor a la estudiante. Escribe a mano. No solo tiene que escribir la estudiante, sino que tiene que escribir a mano. Eso sí que es sorprendente. Resumir con nuestras propias palabras. ¿Qué es eso de resumir? Cuidado aquí con el falso amigo del inglés. Resumir con nuestras propias palabras. Explicar lo esencial, el contenido más importante. Eso es resumir un texto o resumir una historia. También se puede hacer oralmente, no solo por escrito. Hemos dicho que hay un falso amigo ahí del inglés, el verbo to resume. ¿Qué significa o cómo se traduce en español ese verbo? En español usamos retomar una conversación. Eso es lo que significa ese verbo en inglés. Significa retomar, significa volver a iniciar algo que se había dejado. Continuar, por ejemplo, una conversación. Seguir una conversación después de una interrupción. Y en ese caso tenemos en español, obviamente, los verbos continuar, seguir, retomar, y además hay un verbo muy bonito que es el verbo reanudar. Reanudar una conversación. ¿Qué significa reanudar una conversación? Volver a iniciar una conversación. ¿Y de dónde viene esa palabra de reanudar? Viene de la palabra nudo. ¿Qué significa nudo? Nudo es esa forma que ponemos a una cuerda para atar, para fijar algo. Eso es el nudo. Reanudar significa volver a unir. En este caso, volver a unir las palabras para tener la conversación, volver a unir a las personas para continuar charlando. ¿Es real esta conversación entre una estudiante frustrada y un profesor de español? Todo esto que hemos visto hoy aquí en esta lección forma parte del primer capítulo de ese libro que estás viendo ahora mismo. No compres el libro. Repito, no compres el libro.
En el enlace que ves ahí y que he puesto en la descripción y en el primer comentario de esta lección en vídeo, ahí puedes encontrar totalmente gratis no solo el primer capítulo de ese libro, sino también las 21 explicaciones que acompañan al primer episodio. Si buscas un aprendizaje más estructurado de los verbos en español, te estoy mostrando ahí varios vídeos que son en realidad cursos de español por secciones, pasados, subjuntivo, ahí encuentras todo en mi canal de YouTube.